Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Estamos aquí, señoras y señores, en la tertulia ciudadana en esta mañana un tanto desapacible que estamos viviendo aquí en plena calle, porque estamos en la calle Cuesta de la Rufina número 7, según el señor Tabas, para estar con dos temas interesantes que supongo les puede interesar. Naturalmente también estamos en Onda Cero, Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Los temas los presento a continuación, pero primero, si ustedes me permiten, les voy a presentar a nuestros invitados. Hemos considerado que para el primero de los temas debemos tener un experto no solo en esto, sino además nos va a presentar y nos va a hablar de ese proyecto extraordinario que ha escrito, que ha realizado para que se pueda llevar en las aulas de Castilla-La Mancha. Es algo que está por ver, pero que evidentemente apoyaremos de todas formas. Vamos a hablar del acoso escolar y el experto es el señor Juan Ángel, notario, que es el presidente del grupo Expresarte y director de todas las escenificaciones que hace este grupo, que por cierto son maravillosas. Juan Ángel, buenos días. Buenos días. Que digo yo que un experto en acoso escolar, ¿verdad? Bueno, experto yo no me consideraría. Creo que un investigador de este tema, y dado de que he estado 35 años al servicio de la administración pública como profesor, pues quieras o no, tienes alguna experiencia sobre el tema. Profesores también tenemos en esta mesa que hablarán a continuación. Pero a tu lado está don Manuel Tabas. Buenos días. Buenos y fresquitos días en Argamasilla de Calatrava. Es y verdad, con el calor, buen con el calor de del estos días, concejal fíjate, del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava. Ya me lo has dejado la primicia de presentarlo. A continuación, el concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, don Sergio Gijón. Buenos días. Buenos días, Julián, y bienvenidos. Acércate a un poquito más al micro hasta donde puedas. Buenos días y bienvenidos a Argamasilla de Calatrava. Muy bien, a tu lado está don Félix Calle. Buenos días, Félix. Buenos días, fresquitos, pero tan a gusto como siempre estar aquí en la tertulia. Nos estábamos quejando hace unos días del mucho calor y hoy tenemos frío. ¿Qué cosas? Somos tremendos, ¿no? Sí. No estamos contentos nunca, ¿no? Bueno, a mi izquierda, y he dicho bien, a mi izquierda, don Eloy Pareja. Buenos días. Buenos días. Estoy un poco más arriba de la cuesta, más claro que a la izquierda. Sí. Efectivamente estamos... Pero por encima de mí. Bueno, eso no lo quería decir. Estamos aquí en Argamasilla y yo encantado una vez más de estar en esta población. Pues a tu lado está don Florentino López Montero, que ha sido prácticamente 40 años docente. Buenos días. Sin prácticamente. 40 años. 40 años de maestro y 20 de director de un centro público. ¿Y dedicado a la política? En los ratos libres. ¿Cuántos años? Bueno... ¿Otros 20? No, 28 años de concejal y dedicado a la política pues prácticamente hasta hace muy poco. Pero a la política nunca se la deja, ¿eh? Bueno, es que el hombre dicen que es un animal político, ¿no? Por eso, la política nunca se abandona. Don Manuel Alarcos, alias Pollito Rojo, buenos días. Bueno, pues el Pollito ¿Dedicado Rojo a la política? Es, sin duda ninguna, el único que no ha pisado un pupitre en su vida. Tuve la enorme desgracia de tener que ponerme a arrear ovejas de chiquitín y eso no me permitió ir a la escuela. Soy un niño yuntero en toda la amplia extensión de la palabra. Y dentro de mi trayectoria tengo que decir que también fui concejal en mi pueblo, en Campo de Cristana. En la primera legislatura. A continuación, don Julián Gómez, mirando por Puerto Llano. Buenos días. Buenos días. Ya me estaba temiendo que Pollito declarase que había sido víctima de acoso escolar. Pero al margen... ¿No has dicho eso? No, digo que me estaba temiendo. No lo estaba... Pues faltaría más. No, Pollito, bueno. Es lo único que le queda. Aparte de saludar y de decir que yo hoy me he venido con chaqueta, precisamente porque en previsión de que ibais a pasar frío, tengo que decir... Ibais. Tengo que decir que hasta ayer, al menos por la mañana, no había ninguna alegación a las obras del Paseo del Bosque en Puerto Llano. El plazo acababa anoche,
Pero claro, hoy todavía no se sabe ni se puede confirmar porque muchas veces las alegaciones las carga el diablo y se presentan en el último momento, pero a lo largo del día de hoy posiblemente se sepa. Muy bien, pues vamos a preparar y presentar a todos ustedes el tema de acoso escolar. El acoso escolar es una problemática que afecta a la infancia y a la adolescencia en este país. Más de 300.000 casos anuales se dan en toda España, ampliados por los ciberataques, por las redes sociales, que en este caso actúan como amplificadoras de las situaciones. Pregunto y, como digo, voy a primero pedir una valoración a Juan Ángel, notario, y preguntaré cómo visualizar o visibilizar el problema, cómo sensibilizar a la sociedad de esta lacra, cómo fomentar los valores intrínsecos de las personas y qué papel desempeñan las administraciones, si es el correcto o no es el correcto. De todas formas, Juan Ángel, tú enfócala como creas oportuno. Adelante. Bueno, es un tema un poco complejo, ¿no? Porque actualmente está tomando mucho énfasis, están muchas asociaciones a nivel nacional incidiendo sobre el tema, como puede ser Aldeas Infantiles, UNICEF, la Fundación Mutua Madrileña. Hay muchas asociaciones que están tomando conciencia del tema, ¿no? Nosotros lo abordamos desde una perspectiva de teatro social, ¿no? Yo, como has dicho, soy el presidente y el director de la asociación Expresarte de Ciudad Real, que nos dedicamos a un teatro. Y yo, afortunadamente, tengo la suerte de contar con niños, mayoritariamente, que ejercemos una labor un poco en lo que pretendemos que los niños adquieran conocimientos teatrales, pero que también trabajen en un teatro social, ¿no? Hicimos Paula y la cajita mágica, que hemos tenido mucha repercusión. Un gran éxito, un gran éxito. Un gran éxito, como tú dices, con valores, con trabajo en equipo, con trabajo de respeto y demás. Y queríamos hacer algo más serio. Entonces hemos hecho la obra de Acepta mi diferencia y la hemos planteado pues como la cruda realidad. O sea, hemos intentado llevar al teatro una obra en la cual seamos capaces de sensibilizar al espectador, ¿no? Estamos basados dentro de nuestro proyecto en bastantes investigaciones, pero no la que hemos cogido como eje central ha sido el método finlandés Kiva, que es un método que trabaja desde la perspectiva del espectador, o sea, intentando concienciar a todas esas personas que acompañan a la acción del acoso, centrándose también, por supuesto, en el acosado y en el acosador, pero sobre todo incidiendo en el público, ¿no? Si no hay público o si el público tiene una conciencia de defensa sobre esa situación, se puede erradicar o por lo menos disminuir los porcentajes de acoso. Entonces, nuestra obra, que está creada por los niños, o sea, yo me he basado en sus experiencias, en nuestro grupo, que somos unos 25 niños, hay 5 o 6 que han recibido acoso, algunos han sido hasta pegados, ¿no? Entonces, de sus experiencias hemos conseguido realizar esta obra que verdaderamente creemos que puede ser un documento bastante interesante para poder llevar a las aulas. Don Julián Gómez. Bueno, pues yo comentaría que el tema del acoso escolar, hay varios factores para contribuir a su disminución. El primero de ellos, sin duda alguna, es el hecho de visibilizar y denunciar el acoso escolar. Después ya hay fórmulas como son las campañas de concienciación, los medios de comunicación que también colaboran, también hacerlo a través de redes sociales, a través de eventos públicos y, por supuesto, la educación y prevención en el ámbito escolar, porque el colegio suele ser el epicentro del acoso escolar, aunque ahora ya tenemos también las redes sociales que se han convertido en otro gran peligro para este tema, ¿no? Hay que decir que en los colegios pues se instauran programas educativos, se hace formación a docentes, también se crean protocolos, pero es muy importante a la vez involucrar a los padres y a las familias en este problema para tratar tanto de educar a los hijos, de mentalizarlos contra el acoso escolar, como de ayudar a las personas que de alguna manera lo están sufriendo.
Sin duda alguna es importante la legislación y la regulación del acoso escolar, así como la investigación y también la estadística para conocer todo esto. Precisamente en cuanto a esos datos, yo tengo que decir que la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar comenta que somos el primer país del mundo en acoso escolar y en ciberacoso, con más de 300.000 casos al año. En cuanto a Castilla-La Mancha, en los años 2022-2023, que son los años en los que he tenido acceso, hubo 76 acosos, pero se habla de que prácticamente un 75% de personas de niños y de niñas sufren acosos en sus centros escolares o en las redes sociales. Hay que decir que lo que está cambiando no es que esté disminuyendo a pesar de todo el acoso escolar, sí está cambiando la forma. El acoso escolar ya no es como yo lo conocí en mi tiempo, como lo conocimos nosotros, que ya hemos pasado, somos de otra época anterior, ¿no?, en que el acoso escolar, al no haber redes sociales y demás, era más bien físico, ¿no? En muchos centros educativos hemos presenciado cómo los listillos de la clase, los gallitos, maltrataban a las personas que consideraban más débiles. Ahora ya se ha pasado más al hostigamiento verbal y al hostigamiento en las redes sociales, que, insisto, están siendo también un serio peligro y están incrementando este tipo de acoso. Tengo que comentar también que Argamasilla de Calatrava, y quizá de eso nos hable ahora su concejal, es una localidad pionera en la lucha contra el acoso escolar, porque ya en el año 2018 se puso en marcha el método finlandés Kiva, que es un método que sirve para atacar y contrarrestar con distintos sistemas, como los que yo ya he enumerado anteriormente, lo que es el acoso escolar en sí. Vamos con Manuel Tabas. El método Kiva se instaló aquí en Argamasilla de Calatrava, indudablemente, fue Jacinta Monroy Torrico la que lo trajo aquí al ayuntamiento. Yo estaba en el ayuntamiento y naturalmente pasó por pleno y así lo aprobamos. Métodos hay, no solo está el Kiva, está también, el Kiva es el método finlandés, está también el Orway, que es un método sueco-noruego, y está también el español del profesor Bellido, que es el TEI. Según mires en un sitio o en otro, pues te dicen que es mejor este o que es mejor aquel. Cada uno lleva un área distinta. Por ejemplo, el Kiva que se utiliza aquí es entre los 5 y los 15 años en los que se aplica, ¿no? Mientras que el Orway es desde los 6 hasta los 16. Diferencias que hay entre uno y otro para que sea mejor o peor es que uno se aplica a lo que es a quien ataca y quien es atacado, y el otro se aplica a lo que es el colegio en sí, ¿no? Entonces, bueno, todo método es bueno mientras se aplique y mientras se use. El problema es que, como se ha dicho, efectivamente, el ciberbullying y el ataque en los colegios sigue aumentando. Según la Fundación Aznar, que tengo aquí, por ejemplo, el 9,4% del alumnado sufre acoso escolar y ciberbullying. Incluso también hay un informe que hizo la Universidad Complutense de Madrid que efectivamente dice que en España, desgraciadamente, cada 2 estudiantes por clase sufren acoso escolar. Entonces, tantos métodos que estamos utilizando, tanta prevención que estamos poniendo, ¿por qué se sigue dando este caso? Y es que el que te vayas a un colegio privado de 1.500 euros al mes tampoco te libra del acoso escolar. Por lo tanto, algo está fallando. Y ese algo hay que hacerlo, porque muchas veces, y esto no generalizo, los colegios se lavan las manos porque muchas veces se denuncia. Normalmente el que sufre el acoso no lo suele denunciar, porque ni siquiera en casa. Pero después, una vez que se conoce, muchas veces los colegios no hacen la suficiente investigación y prefieren pasar página para que no manche ese colegio. Y desgraciadamente, el que se tiene que ir de ese colegio es el que está sufriendo el acoso, no lo que están acosando. Entonces, todas esas cosas pienso yo que se mira. Y ya después se le dará paso a Sergio, él hablará ya más del programa Kiva, lleva ya aquí casi 7 años, a ver qué resultado está dando aquí en Argamasilla de Calatrava. Yo no conozco que haya muchos casos, prácticamente yo no conozco ninguno, pero él nos los hablará mejor. Manuel Alarcos. Bueno, pues yo, que como he dicho antes, soy el único que no ha pisado nunca un pupitre, pues veo las cosas de la siguiente manera. El acoso escolar o maltrato escolar entre iguales, porque estamos hablando entre iguales, yo lo veo de la siguiente manera. Primero hay que quitarle lo de bullying, que suena demasiado ley, y llamar a las cosas por su nombre. Es maltrato escolar de igual a igual, de unos alumnos a otros.
Los alumnos que acosan son unos cobardes y unos sinvergüenzas. Eso es lo que son. Entonces a esos cobardes y a esos sinvergüenzas tienen que saber que todo el colegio y todo el aula está en contra de ellos. Hay una responsabilidad enorme, a mi juicio, por parte de los educadores, de los profesores, y una responsabilidad de todo el colegio, de consejo escolar y de consejo estudiantil. Todo eso, toda esa fuerza debe estar puesta en contra de esos maltratadores escolares. Y sin olvidar que esos maltratadores escolares también son niños o adolescentes que hay que encarrilar. Pero tienen que verse, los acosadores tienen que verse acosados. De no ser así, todo lo que hablemos está de más. Sergio Gijón, concejal de Argamasilla. Sí, nosotros, como ya han comentado, desde el 2018 vimos con los centros escolares los diferentes programas que también enumeraba Manolo, y en colaboración con ellos pusimos en marcha el método Kiva de Finlandia. Se hizo lo que es la formación de todos los claustros, de los 3 claustros de los 2 colegios de educación infantil y primaria y el instituto, y se formó a todo el profesorado. Como ya se ha dicho en esta mesa, lo importante es involucrar a toda la comunidad educativa, que tanto profesores, padres, niños, que todo el mundo identifique el problema y que todo el mundo también sea parte de la solución. Desde un primer momento hemos trabajado en diferentes líneas, no solo en la formación del profesorado, en la escuela de familia y sobre todo porque seguimos insistiendo dentro de las aulas con diferentes talleres. Y como bien se ha dicho también, el acoso, el ciberacoso cada vez va cambiando y aumentando, pues se siguen actualizando todos esos talleres y actividades dirigidas al alumnado, a concienciar, a sobre todo que no callen, a que quien necesite ayuda que la pida, pero que el resto no sean meros espectadores en silencio que están viendo cómo pueden maltratar a un compañero o compañera, sino que planten cara. Nuestro compromiso desde el ayuntamiento, como podéis ver desde hace años, es total para traer programas, actividades y seguir trabajando. Y dentro de todas las programaciones que venimos desarrollando, tanto en mi concejalía como en la Concejalía de Igualdad, van enfocados tanto a padres como a alumnos directamente a seguir concienciando y atajando este problema, que creemos que es un problema serio de la sociedad. Es verdad que el poner en marcha estos métodos no es... los resultados no son tan rápidos para verlos de un día para otro, pero ya llevamos unos años de bagaje en esta formación, en estos programas, y es verdad que vemos casos aislados, pero cada vez más conciencia social. Y eso yo creo que es importante, que como pueblo también nos demos cuenta de que ese tipo de actitudes no las debemos permitir y que poco a poco nuestros chicos, nuestras chicas del instituto, nuestros niños y niñas de los colegios identifiquen que eso no está bien y que tienen que intentar no llegar a eso. Y sobre todo apoyar a la persona que pueda estar sufriéndolo y prestándole apoyo y en este caso denunciándolo públicamente. Las puertas del ayuntamiento indudablemente están siempre abiertas a actualizar y a mejorar. Gracias a ellos, pues nos estamos encontrando que en todos estos años no estamos viendo un número muy significativo de casos. Florentino López. Buenos días, un poco frío, estoy helado. Estamos un poco helados, sí. Estamos congelados. Estoy helado. Bueno, con la presentación decíamos que efectivamente yo he sido maestro 40 años, 20 años he dirigido un colegio público y me he encontrado con algunas situaciones de acoso, sin exagerar, con algunas situaciones de acoso. Es un problema que afecta, por supuesto, a la comunidad educativa y a toda la sociedad. Primero, en la familia, ¿cómo deben actuar los padres? Pues deben actuar los padres detectando las señales que puede estar detrás del acoso escolar. Cuando el niño no quiere ir al colegio, hay niños que se niegan a ir al colegio. Bueno, pues los padres deben investigar por qué. Hay niños que dicen, no voy al colegio que me duele la barriga. Disminuye el rendimiento escolar. Todas esas señales son señales de alerta que nos pueden indicar que detrás hay un acoso escolar. Pero además se debe recalcar en el primer claustro del colegio
la importancia que tiene el acoso escolar y sobre todo tener una actitud beligerante contra ese acoso escolar. No se puede mirar para otro lado. No se puede mirar para otro lado. Aquí el maestro en el aula tiene que detectar el problema y sobre todo en el patio. Todos, y subrayo lo de todos los maestros y maestras deben vigilar el recreo, porque es ahí, en ese espacio, donde muchas veces se produce el acoso escolar. No vale con que vigile un maestro o dos todos los niños que corren y juegan en el patio del colegio. Tenemos que tener en los centros, si no en todos, por lo menos en la mayoría, o compartir un equipo psicopedagógico, un psicólogo, una trabajadora social que haga su labor fuera de las vallas del colegio, en las familias de los alumnos que sufren el acoso y en las familias de los alumnos que son acosadores. Y esos son recursos que debe poner la administración educativa en los centros escolares. No puede haber ningún centro escolar que no tenga, o por lo menos comparta, una psicóloga o una pedagoga y una trabajadora social, porque para hacer frente a este problema es fundamental el trabajo que se puede hacer en el barrio, en el colegio o en la ciudad. Y sobre todo, si digo no mirar el problema, no mirar para otro lado y hacer frente al problema con tranquilidad pero con eficacia. Y todos los centros deben de tener o tienen un reglamento de régimen interno, donde hay actividades, donde hay talleres para tratar de erradicar el acoso, pero también hay medidas disciplinarias que hay que poner en marcha. Y eso no significa que porque un colegio adopte las medidas disciplinarias que pone su reglamento de régimen interior, pues ponga en cuestión la calidad de enseñanza del centro o el prestigio también, entre comillas, del centro. Porque en muchas ocasiones, y aquí ya se ha dicho, y hay que repetirlo porque es una idea fundamental, los maestros, la dirección del centro mira para otro lado porque señalar un problema de acoso en el centro puede ir en perjuicio de ese centro. Y ahora no hay que olvidar que los niños son una mercancía peligrosa, mercancía también entre comillas, porque si los centros no tienen alumnos, pues peligran, ¿no? Y ahora coger a un alumno para que se matricule en este centro y no en el otro es una actividad muy importante para la propia subsistencia del centro. Acabo, el acoso escolar es un problema que sufre en España 1 de cada 5 niños o niñas. Es un problema, primero, del centro educativo, de las familias y de toda la sociedad, y hay que mirar de frente, no mirar para otro lado. Don Félix Calle. Pues yo estoy como Florentino, no sé si voy a poder ni hablar siquiera. Yo creo que ha habido acoso, ha habido siempre, de toda la vida, ¿no? Lo que pasa es que ahora ha llegado ya a un extremo tan grave que esto ya no se puede soportar, ¿no? Siempre ha habido víctimas indefensas. Yo distingo 3 partes principales, cuatro en este asunto. Primero, las víctimas, que son las que sufren las fechorías de la segunda parte, que es el agresor. La tercera parte, que son los espectadores, que encima le aplauden y jalean al agresor. Y yo diría que una cuarta parte, que es la educación doméstica, la educación en casa. Yo voy a poner el ejemplo de mi pueblo. Mi pueblo es Solana del Pino, en Miradiógenes. Yo me acuerdo que tenía 10 años, me vine con 10 años aquí. Hombre, siempre había un chico con el que siempre alguno se reía y tal, ¿no? Pero yo nunca he detectado que se le haya pegado, jamás. Al contrario, si alguien se metía con ese chico, no digo chica, la chica iba en aparte. Yo creo que todos los amigos nos empeñábamos en rascarle y pegarle a ese que estaba maltratando al chico que era más indefenso. Pero es una cuestión de educación. No digo ya de las chicas. Vamos, a mí se me ocurre tocar a una chica y me están dando para el pelo en mi casa hasta que me vaya a la mili. Ni se me ocurría, es que ni insultarla siquiera. Por eso la educación que recibíamos por entonces en la casa de cada uno. Y me parece que eso es primordial.
tiene que implicar todo el mundo, solamente la administración, sino además los colegios, como decía Florentino, y los medios de comunicación que difundan toda esta serie de cosas, y por supuesto la educación en casa. Las autonomías parece ser que cuentan con protocolos de actuación, pero ¿son realmente eficaces o no? Pues yo creo que no, porque sigue habiendo acoso y no se está involucrando tampoco mucha gente, ni le obligan a implicarse mucha gente mediante reglamentación o lo que sea, ¿no? Para mí me da la impresión de que hay como un vacío jurídico cuando ocurre alguna de estas cosas, ¿no? Y bueno, pues las administraciones son las primeras implicadas, o principalmente regulando o haciendo otro tipo de protocolos muy distintos al que hay ahora. En cualquier caso, es imprescindible que haya comunicación y haya colaboración en todos los aspectos. El colegio, los profesores, en casa, las administraciones, las comunicaciones, en fin, yo creo que esto es un problema suficientemente grave como para que no lo echemos en olvido, y el problema es que parece que ya nos estamos habituando a las cosas malas, parece ya que es tan rutinaria, que nos parece normal o casi normal que un niño o una niña agreda a otro, ¿no? Con lo cual yo creo que este es un problema tan grave que hay que atajarlo como sea desde todos los ámbitos. Eloy Pareja. Gracias, Julián. Buenos días de nuevo a todos y a todas. Y a ver, el acoso escolar es un asunto muy complejo, tan complejo como el ser humano, que es el que lo realiza. Hace unos días, cuando mandabas, Julián, este asunto para tratar hoy, pues hablaba con coetáneos míos, tanto del mundo de la enseñanza como de los que no hemos estado en el mundo de la enseñanza, ¿no? ¿Por qué hay acoso escolar y por qué ese comportamiento en los niños? Bueno, porque la maldad forma parte del ser humano y la maldad de los niños ha estado siempre ahí. Recordaba hace unos días una película que vi en el año 1976, solo con 12 añitos, que se llama ¿Quién puede matar a un niño? Película de don Narciso Ibáñez Serrador, sí, señor. Basado en una película. Maravillosa película que deberíamos ver muchos. Los que no lo hayan visto, por supuesto, se la recomiendo encarecidamente. Está basada en una novela de Juan José Plans, El juego de los niños. Y el título hace mención a lo que estamos hablando. Los niños tienen maldad, eso no lo podemos obviar. Y en mi época, en el colegio, los niños malos se cebaban con los débiles. En la actualidad pasa lo mismo, y pasa en los niños y pasa en los adultos. O sea, la maldad del ser humano está siempre ahí. ¿Qué ha cambiado? Podríamos decir para peor. Pues ha cambiado dos cosas fundamentales: los valores de la sociedad. Sea por muchas razones, y hay muchas, no voy a entrar en ellas, a día de hoy los valores de la sociedad o son uno o ninguno, no existen. Y ha cambiado también una cosa muy importante, y son los principales culpables desde mi punto de vista, que son los padres. Los padres dejaron de ser padres hace un tiempo y dejaron la educación de los hijos en las maquinitas y en los abuelos. Los padres ya no actúan como padres a día de hoy, y no actúan los padres de los acosadores y no actúan los padres de los acosados. Y los niños están con sus móviles y con sus tabletas y con sus cosas. La sociedad educativa, pues otro problema tenemos ahí. Efectivamente, Castilla-La Mancha, como todas las comunidades, desde el año 2006 tiene un protocolo de actuación ante acoso escolar. ¿Sirve de algo? No, de nada. ¿Por qué no sirve? Porque somos muy tibios. Somos muy comprensivos con todo. No pasa nada, y además es mejor que no pase, porque mi colegio, que está en el centro de Ciudad Real, es un colegio maravilloso, y los colegios a día de hoy actúan como las universidades, han perdido su foco. Los colegios y las universidades, todos los centros educativos tienen una función, que es educar a los ciudadanos futuros para que sean buenos profesionales y para que sean buenas personas. Y hoy simplemente, pues sobre todo los directores, no convocan a los consejos escolares. Y si hay un problema de acoso escolar, al final llaman al acosador y el acosado dice: venga, daos un abrazo y todos somos buenas personas y nos queremos un montón. Así se solucionan 9 de cada 10 sucesos de acoso escolar. Así no se puede solucionar nada. Bueno, es evidente que todos estén de acuerdo en que existe la problemática, que el acoso escolar existe, pero vamos a buscar soluciones. En principio me ha pedido la palabra Félix Calle. No, yo solamente la matizar una cosa en cuanto a la educación en casa, ¿no? Yo creo que los padres de hace ya mucho tiempo
piensan que los niños los tienen que educar los maestros y los profesores. Y los niños tienen que ir educados ya al colegio, y tienen que ir educados ya al instituto, porque allí el profesor lo que hace es enseñarle, ampliarle conocimientos, pero no educarlo. La educación está principalmente en casa. Yo creo que ese es lo primero que falla en cualquier niño. Hay niños traviesos, hay niños malos, como decía Eloy, hay niños que son bastante cabritos, las cosas como son. Pero bueno, también falta educación en casa, ¿no? Y si teniendo una buena educación, yo creo que se reduce muchísimo el acoso escolar. Julián Gómez. Bueno, hay que tener en cuenta algo importante, que lo ha ido dando el paso del tiempo. Hemos pasado del miedo a los padres, del miedo a los profesores, del miedo a las fuerzas de orden público, que no debía de ser, a la pérdida de respeto total a todas esas personas y entidades. Ahora mismo ya, pues por no castigar a un niño, se prefiere que dejarlo, ¿no?, de alguna manera, y eso se está dejando notar en nuestra sociedad. Hay una falta de respeto increíble, ¿no? Y es porque, como decía Eloy, se están perdiendo muchos valores partiendo de la educación en el hogar, que es donde los niños deben ir enseñados o educados, como también decía Félix, y pasando, por supuesto, por los colegios, donde de alguna manera pues tampoco quieren significarse por lo que también comentábamos antes, que es porque hay una lucha por conseguir alumnos y ningún colegio quiere señalarse añadiendo a su historial que tiene casos de acoso escolar. Pero hay que decir también que hay formas de atajar esto y se está intentando de alguna manera, aunque es muy complicado. En principio, creo que las dos últimas preguntas... Bueno, tenía que decir también que la administración, lo que es los gobiernos, lo tienen muy difícil para legislar con el tema del acoso, porque son menores. Y entonces es complicado hacer una legislación que de alguna manera persiga el acoso, porque no se puede perseguir prácticamente al acosador. Habrá que buscar fórmulas para ello. Pero de todas formas la clave quizá esté en tus dos últimas preguntas en el cuestionario sobre cómo fomentar los valores intrínsecos de las personas que son acosadas o que pueden ser acosadas. Y yo creo que está claro que es crucial fortalecer la autoestima, la empatía, la responsabilidad, con programas educativos que promueven el respeto, la inclusión y la resolución pacífica de los conflictos. Esto es muy bonito, se dice fácilmente, pero llevarlo a la práctica es prácticamente imposible, es muy difícil, no se está llevando en la mayoría de los casos porque hay muchas dificultades para ello, a pesar de que los acosados tienen daños morales, físicos, psicológicos y sociales. Hay que detectar esos síntomas para tratar, como decíamos al principio, de denunciarlo, que es una forma de prevenirlo. Y esos síntomas muchas veces son de depresión, de ansiedad, de cambios en patrones de sueños, de pérdida de interés en actividades, de no voy al colegio porque me duele la barriga casi todos los días, como antes decía Florentino. Pero es que hay casos más graves con problemas de salud física e incluso, que no lo hemos mencionado, pero es así, con riesgo de suicidio o con suicidios materiales que se producen con este tema. Para la prevención es crucial también la respuesta al acoso escolar. Se debe en el colegio también, o sea, en las administraciones escolares, y ya finalizo, se debe de intentar crear un entorno escolar seguro y fomentar una cultura de respeto y convivencia. Qué fácil es decirlo y qué difícil es cumplirlo, porque esto incluye establecer protocolos de actuación, capacitar al personal y colaborar con las familias, que es el otro bastión importante en este problema. Que las familias sean las primeras que, al detectar tanto que su hijo o alguien de su entorno es un acosador como que está acosado, pues tratar de poner el remedio denunciándolo o de alguna manera aconsejándole que cambie la forma de actuar. Rojo, bueno, Manuel Alarcos. Desde mi punto de vista veo la cosa de la siguiente manera. Lo primero que hay que hacer es no expulsar a los acosadores de los centros, porque expulsar a los acosadores de los centros supone muchas veces, a mi juicio, expulsar a los acosadores de centros concertados para llevarlos para que acaben en centros no concertados, en barriadas más desfavorecidas. Por lo tanto, primera medida, no expulsarlos nunca, corregir esto desde el propio centro escolar, porque si son expulsados, estos maltratadores
expulsados, ya se consideran castigados con esa expulsión y vuelven a maltratar a otros niños a la nueva institución que vayan, que lógicamente ya será una educación en otros barrios más desfavorecidos. Segunda cosa, a mi juicio, radical, que no pasen los niños a los colegios con ninguno, a ninguna edad, con un móvil, porque los acosos y los maltratos escolares entre iguales se dan en muchas ocasiones solo para grabarlos y subirlos a las redes y a través de ahí coger popularidad. Estos sinvergüenzas maltratadores, niños malos malvados, hay que llamar a las cosas por su nombre, no expulsarlos nunca, porque normalmente se les expulsa de centros concertados y van a otros colegios de barriadas más pobres. Eso nunca. Corregirlos y educarlos en el mismo centro al que han sido admitidos. Eso lo veo como una cosa que tiene que ser así, sí o sí. Móvil fuera, para que así aprendan que luego hay sitios en la vida real, cuando sean mayores, donde no pueden utilizar el móvil. En Resol, por ejemplo, donde yo trabajé 8 años, ahí no puedes pasar con un móvil. Tienes que tener el móvil apagado porque es peligrosísimo. En un surtidor, por ejemplo, no se puede utilizar el móvil porque hay riesgo de explosión con los gases. Y eso es bueno para que los niños sepan que la vida es algo más que un móvil y que aprendan a distinguir entre la vida real y la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial en los menores está haciendo un daño terrible. Es buenísimo que los mayores, y lo dice una persona que es un analfabeto digital, yo soy un analfabeto digital, pero yo me maravillo de lo que puedo hacer con el WhatsApp. Yo que tengo familia en América, pues ahora mi mujer se va 3 meses y yo a través de WhatsApp voy a poder hablar con ella. Eso es maravilloso, maravilloso. Sin embargo, ya ha dicho usted la mala públicamente que se de queda las solo. redes es terrible. Florentino López. Apuntaba Eloy algo que me parece que es muy interesante y es necesario subrayar por su importancia, y es la participación de los padres en los consejos escolares. Pero es que esa participación, por lo menos en los últimos años en que yo he estado ejerciendo, ha disminuido muchísimo. Es que los centros escolares se las veían y se las deseaban para encontrar candidatos que fueran a participar en ese consejo escolar. Es que los padres, como muy bien decía Eloy, han delegado todo en el colegio. No quieren saber absolutamente nada. Y cualquier medida que se pueda tomar para combatir el problema del acoso escolar debe pasar por el consejo escolar. Y en muchos centros, repito, sobre todo en los últimos años, no hay participación efectiva de los padres en ese consejo escolar. Otro problema es que los maestros y las maestras prefieren mirar para otro lado o ir a la dirección del centro y darse la mano el acosado y el acosador y arreglar el problema. ¿Por qué? Pues porque si tú quieres adoptar alguna medida disciplinaria que esté contemplado en el reglamento de régimen interno del centro, debes hacer un expediente. Y dicen los maestros, menudo follón, voy a hacer yo un expediente ahora, pues sí, voy a llamar al padre, voy a llamar a la madre del acosado, del acosador, pero es que en muchas ocasiones, y repito, cuando uno se enfrenta a este problema lo tiene que hacer, hay medidas disciplinarias. Privar del derecho a la educación a un alumno acosador no significa que cambie de centro, significa que el hecho es lo suficientemente grave para que el consejo escolar proponga a la administración educativa que durante 10, 12, 5, 6 días ese niño se le prive del derecho a la educación, para que sea consciente de la importancia del hecho que ha cometido. También hay otras medidas, el cambio de clase. Se quita el acosador y se le cambia de clase para evitar que tenga más tiempo con el alumno a los que acosa. Todo eso se debe hacer, pero
muchos maestros y muchas maestras ven todo este tipo de medidas, aparte de los talleres, aparte del teatro social, aparte de los espacios de empatía, aparte de los espacios de diálogo, lo ven como un problema, ¿no? Esto es un follón, esto de hacer expedientes. Yo huyo de eso, porque luego además el centro, como aquí se ha dicho, aparece, mira, esto ha ocurrido en este colegio, este ha ocurrido en este colegio, ahora que se abre el periodo de matriculación, pues yo lo quito de aquí y lo pongo en otro sitio donde hay más tranquilidad, donde no hay ningún problema de acoso. Y lo que en realidad sucede es que si lo hay, no se denuncia o se mira para otro lado. Vamos con Eloy Pareja. Bueno, decías, Julián, que hemos descrito muy bien el problema, pero que hay que darle soluciones. La cuestión es que el problema es muy complejo y las soluciones son difíciles. Estamos aquí esta mañana en una calle de Argamasilla de Calatrava y hemos visto ciertos comportamientos de ciertas personas, y no tengo nada, por supuesto, en contra del concejal de Argamasilla de Calatrava, pero que demuestran que vivimos en una sociedad del ego. Yo quiero pasar por aquí porque me da la gana y no quiero dar la vuelta, y me da igual que esté y Más Televisión haciendo un programa de televisión. Eso lo hace un señor, bueno, lo han hecho varios señores esta mañana y señoras, no niños. Los niños también tienen comportamientos de ese tipo. ¿Por qué? Pues porque todos vivimos en una sociedad del ego. Yo y yo. Y es lo que pasa. El ser humano solamente cambia por dos razones: por la sanción o por el miedo. No hay nada más. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Pues es muy difícil. Tenemos que cambiar los padres y tenemos que cambiar la propia sociedad. ¿Había acoso escolar en la época de Félix Calle o de Eloy Pareja? Por supuesto que lo había, lo acabo de decir. La maldad del ser humano y de los niños ha estado siempre ahí. Y había los gamberros de turno, que se cebaban con los niños débiles o pequeñitos o lo que fuera. Pero ¿qué ocurría? Que en aquella época los malos eran marginados. Y al cabo de unos días, o como mucho meses, desaparecían de la clase. Literalmente desaparecían. Yo me acuerdo todavía de los malos de mi época. Pero esos señores, que normalmente eran señores, desaparecieron, literalmente. Nadie sabía lo que había sido de ellos, pero habían desaparecido. El sistema los había hecho desaparecer y los padres habían contribuido a ello. A día de hoy los malos son los que ganan. Y pasa en las escuelas y pasa en la vida. Al final los malos son a los que la policía local nos pone las multas. Y a los que sinvergüenzas que se cuelan esta mañana, que se han colado varios, la policía local no los va a multar. Ni la de Argamasilla de Calatrava, ni la de ninguna población de Castilla-La Mancha, ni de España, ni del mundo. Entonces, Pesimista eso, ¿no? será pesimista, es realista. Muy pesimista. Muy pesimista, pero bueno, hoy estaré pesimista. Será por el tiempo. Juan Ángel, ¿por qué no nos cuentas cuál es el proyecto que desde Expresarte habéis presentado y queréis que la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha lleve a cabo? Bien, si me permite me gustaría, porque Sí, claro, adelante. Es maravilloso escuchar tantas versiones, tantas posibilidades y tantas historias, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo lleva razón desde su punto de vista, ¿no? Aquí partimos de que la gente se salta unas normas y no está sin cuidado, nos gusta más quejarnos que aceptar. Vivimos en un mundo en que la paz no prevalece sobre la guerra. O sea, estamos viendo atrocidades en la televisión, niños que están muriendo y que como no nos toca a nosotros de lleno, lo vemos, lo hablamos, pero no actuamos. Entonces, la conciencia nuestra no está funcionando. No estamos funcionando como deberíamos hacer, ¿no? Estamos hablando del castigo, no castigo. Nosotros, nuestra obra, que ya a tu pregunta me remito un poquito, partimos de la aceptación de la diferencia de cualquier persona. O sea, todos somos diferentes y eso de alguna manera nos enriquece el que seamos diferentes. Si fuéramos todos iguales, todo sería absurdo, ¿no? Además, monótono. Pues por eso, o sea, no habría lo bonito de la diferencia, ¿no? Entonces, nosotros queremos, en nuestro proyecto,
concienciar a la gente, pero desde el amor, aunque parezca desde la amistad. O sea, aunque parezca utópico, ¿no? Pero creemos que es el camino, ¿no? El proyecto que nosotros hemos creado es llevar al teatro unas escenas totalmente reales que puede vivir un niño, en el cual en la misma obra a la protagonista Esperanza, que la llamamos Esperanza porque creemos que todavía existe esperanza, a esa protagonista se la pega en directo. No se le hace daño porque utilizamos unos materiales que no, pero se la pega porque existe esa situación en realidad. Ayer o antes de ayer me enteré de un niño que se suicidó. En lo que has hablado al principio son 300.000 casos anuales en España, pero hay 200.000 en el mundo de muertes, indirecta o indirectamente por el tema del acoso. Y ahí entra el suicidio, una persona que no es capaz de salir de la situación. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Queremos nuestro proyecto, ese vídeo, que creemos que tratamos la situación con niños y para niños, la realidad, la crueldad, llevarlo a un aula y que se trabaje con ejercicios, con actividades, para que se crea una sensibilidad especial en los niños y se den cuenta de que no es un juego, de que no es una tontería, que no es, no pasa nada, ha sido... No, es una realidad, es algo cruel que una persona, por ser diferente, que no es el débil, que a veces no es el débil, estamos confundidos. Hay gente muy válida, estudiosa, maravillosa y demás, que por ser así, también por envidia o por situaciones, están recibiendo acoso. Y entonces eso hay que eliminarlo de alguna manera. Nuestro proyecto, ¿qué trata? Intentar llegar al aula, a todos los niños, a concienciarlos, que los profesores tengan un material de apoyo, que no lo tienen, que se sienten muchas veces indefensos. Decimos que miran a los lados, pero ¿cómo no van a mirar si cuando se enfrentan a la situación se encuentran solos? Llegan los padres y tienen más poder que los propios profesores, y eso que hace tiempo decía que los profesores íbamos a hacer casi intocables. Eso es mentira. Los que vivimos, como bien dice Florentino, no, perdonadme los nombres, es el primer día que estoy con vosotros, esas personas, no sé, me cuesta mucho, me emociono ahora mismo, ¿no? Porque yo lo he vivido, y yo he vivido en el aula y he visto niños que han sido cruelmente tratados, y he sido siempre defensor de esos niños, y siempre me he puesto en su lado. Yo podía contar muchos casos, pero recuerdo uno que se llama Julián, igual que tú, te lo digo como es. Llegó y me dijeron, ¿te ha tocado Julián? Y digo, ¿qué? Dice, no, apáñatelas. Era un individuo malo, como hay. Y nada más llegar a clase, empecé a pasar lista. Y qué triste que se llamaba Julián, ¿verdad? Sí, pero y nada más pasar lista, Julián, ocurrió que dije, Julián, tú eres, ya te han hablado mal de mí. Pues sí, ya me han hablado mal de ti. Dice, pero yo no me lo creo, como a mí no me has hecho nada, yo no tengo por qué creérmelo, ¿no? Entonces se quedó un poco confundido. Acabé de pasar lista y demás, y digo, tú vas a ser delegado hasta que hagamos las votaciones y demás. Yo delegado, si a mí no... O sea, era un niño que siempre, todo el mundo, pum, a por él. Aunque era el malo de la clase, pero todo el mundo estaba siempre, los profesores y demás. Sí. En ese cambio, el niño fue delegado durante la clase, cambió de actitud, aprobó todo, ahora es ingeniero y cuando me ve siempre me abraza y me invita a tomar una cerveza. Eso nosotros también podemos hacerlo. No el malo es incorregible, quizás algunos sí, pero otros no. Y no solo el acosado es una persona débil, puede ser una persona muy fuerte, pero ante una multitud o ante una gente que le puede hacer daño, se viene abajo. Entonces, creo que tenemos que buscar muchas maneras, muchas posibilidades. Hay muchos métodos, como decía... Uy, perdona que tengo las manos en como decía Manuel, hay muchos métodos, hay que buscar el que en ese momento pueda ser el más idóneo, en esa circunstancia, en esa situación. Que lo encontremos, a veces ocurrirá y a veces no. ¿Nosotros qué proponemos? Eso, intentar llegar al aula con niños,
un trabajo de niños para niños, concienciando a los niños de que esto no puede seguir así, que no es correcto, que tenemos que cambiar, que tenemos que buscar la amistad, que tenemos que buscar el respeto, que tenemos que buscar valores que se están perdiendo y que los estamos dejando así como si no fuera nada, porque no nos incumbe muchas veces directamente. Félix Calle. Pues yo creo que la persecución del acoso escolar se debe abordar principalmente pues, a través de medidas académicas, policiales y legales. Porque muchas veces yo creo que los padres no entienden o no conocen de que puede haber vías de demanda, vías judiciales. Si el asunto es muy grave, puede haber una responsabilidad civil subsidiaria de los padres cuando el individuo es menor de 14 años y puede haber una vía penal. Eso posiblemente los padres lo desconozcan. Si a los padres se les dice, oiga, mire, como su niño haga alguna zaragada y provoque un tema subsidiario civil, ustedes van a pagar. Posiblemente ya los padres digan, oye niño, estate quietecito que me va a costar dinero. Y que hay una vía penal también. Lo mismo eso lo desconocen, no lo sé, vosotros que sois más expertos y sois profesionales en la materia, vosotros queréis si a unos padres le decís que son responsables subsidiarios de lo que los niños hagan, ¿no lo van a decir al niño en casa que tengan cuidadito con lo que vayan a hacer en el colegio? Yo creo que sí, que sea una de las medidas a adoptar. Manuel Tabas. Vamos a ver, quiero dejar claro que no haya evidencia clara de que el acoso escolar sea más común en centros públicos o en privados. Hay estudios de todo tipo. Hay estudios que dicen que en centros privados indudablemente incluye factores como competitividad y presión social. Pero lo mismo ocurre en centros privados, tanto públicos como privados. El acoso escolar, que tengamos claro que puede ocurrir en cualquier tipo de centro educativo. Depende de factores como la cultura, como el centro, las normas que tenga, los protocolos que aplique y la disponibilidad de apoyo para los estudiantes afectados. En España tiene que coexistir tanto la educación pública como la privada como la concertada y que los padres elijan la educación que mejor quieren para sus hijos. Y aquí quiero finalizar con un apoyo a lo que hace Argamasilla de Calatrava, que es involucrándose con esos centros, involucrándose y poniendo su apoyo y su parte del ayuntamiento, es como se puede evitar el acoso escolar, que no va a desaparecer indudablemente, pero sí se va a reducir. Julián Gómez. Bueno, yo voy a ser muy breve, pero quiero decir algo yéndome al extremo más radical de la cuestión. Lo vemos en las imágenes que ellos mismos graban y se ven en televisión. Los niños son muy crueles con los demás niños. Hay muchos niños que son muy crueles y hay otros niños que son malvados. Pero lo peor de este tema es que con esos casos es muy difícil interactuar porque tanto la crueldad como la maldad no se curan con el paso del tiempo. Pues, ¿queréis añadir alguna cosa más, alguno pollito rojo? Sí. Bueno, yo tengo que decir lo siguiente. A mi modo de ver las cosas, los padres que van a hablar con el maestro y se ponen del lado de sus hijos, ¿qué ocurre? Flaco favor le están haciendo a sus propios hijos. Y flaco favor le están haciendo al maestro. En cuanto al tema penal, hay que decir también que jurídicamente los niños tienen responsabilidad penal a partir de los 14 años. A partir de los 14 años, aparte de la responsabilidad subsidiaria que puedan tener los padres, los niños también tienen una responsabilidad penal. Lo que hay que evitar es que estos niños acaben en centros de menores, porque eso sí que es terrible. Que estos niños maltratadores, acosadores, no se corrijan, no sea la sociedad capaz de corregirlos, y acaben en centros de entrenamiento de menores para pasar desde esos centros a la cárcel, eso es lo que hay que evitar por todos los medios, Y muchas veces, la educación no se puede elegir. No es igual, solamente eligen la educación los ricos, los pobres no pueden. Los pobres van como mucho a un colegio concertado, como mucho. Los ricos eligen, los ricos eligen educación,
los pobres. Pero que la cogen educación en el que hogar es la puede, más importante. La que puede, la que puede. Los más importantes son los padres y ahí da igual Sin que duda sean alguna ricos no que sean confundamos términos. Evidentemente una cosa es educar, y otra enseñar. Son cosas distintas. En la escuela se va a aprender conocimientos, pero la educación tiene que nacer en la familia y inculcar una serie de valores que bueno, son los que van a encauzar ese niño para el resto de su vida. Adelante, Florentino López. Solamente una frase, ¿no? Si la maestra se lo toma en serio, si la dirección del centro se lo toma en serio, si la comunidad educativa en su conjunto se lo toma en serio, si la administración pone recursos en los centros, en actividades extraescolares y en los equipos psicopedagógicos, no siempre van a ganar los malos. En el momento que has terminado, Florentino, pues adelante, Juan Ángel. Después Eloy, venga, Juan Ángel. Yo creo que todos lo que tenemos que hacer es buscar ese método que incida en ese momento o que encontremos esa solución, pero que no porque no la encontramos en un principio abandonemos o lo dejemos fuera, ¿no? Profesores, padres, compañeros, todos somos importantes, administración, pero hay que buscar el momento, la forma, el método, la situación, entenderla, hallarla, no culpabilizar muchas veces, no hallar a más débil, no, si es que cada caso es completamente diferente. Y si empezamos a potenciar el trabajo en las familias, en los centros y el fomento de la paz sobre el tema de la competitividad, habremos avanzado bastante. Eloy, pareja. Sí, yo querría terminar con un llamamiento de nuevo a los padres. No, lo que voy a comentar no es acoso escolar, pero sí que podría ser un ejemplo de lo que yo veo en la sociedad actual, y es que los padres han dejado de ser ese referente y yo creo que han perdido un poco su papel. No lo he vivido en primera persona, pero sí que he visto situaciones de padres acompañando a su niña o niño, entre comillas, como decía Florentino antes, de 26 años, a revisar el examen en la universidad. No digo nada más. Creo que queda todo dicho. Bueno, vamos a finalizar este tema de acoso escolar, si me permitís, con una pregunta que os voy a hacer a cada uno de vosotros, ¿no? La pregunta es si somos optimistas, sois pesimistas sobre el acoso escolar, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad carente cada día más de valores. Julián Gómez. Yo, a pesar de que se vayan perdiendo los valores, soy optimista en ese sentido porque ahora se está intentando combatir y buscar soluciones. Antes esto no se podía hacer o no se hacía. Pollito Rojo. Hay que aislar a los malos, luchar contra ellos con las armas que tenemos. Florentino López. En este tema, como en otros, no se puede ser pesimista. Eloy, pareja. Ya con lo que ha dicho Florentino tengo que decir que optimista, pero me cuesta trabajo. Félix Calle. Quiero ser optimista. Sergio Gijón. Quiero ser optimista y creo que hay más gente buena que mala. La mala yo creo que es minoritaria y hay que ser optimista y seguir trabajando. Manuel Tabas. Optimista totalmente. El niño se puede reeducar. Es como un árbol al que le pones una varita e indudablemente no se tuerce. Juan Ángel. Pues si no estuviéramos haciendo el teatro te diría que optimista, pero nuestro camino es incidir y mejorar. No podemos abandonar nunca a ningún niño que pueda ser ayudado por nosotros. Pues muchas gracias, que tengas mucho éxito con ese proyecto, que yo estoy seguro de que se culminará positivamente, dado que es muy interesante y además suma, más que resta, suma. Esperemos que sean capaces de verlo. Creemos que tenemos una joya ahí sin pulir y que si nos ayudan creemos que podemos
disminuir un poquito el porcentaje de acoso escolar. Que así sea. Pues ya ven ustedes, hasta aquí este tema de acoso escolar. Recuerdo que estamos en el bar La Hortelana, en la calle Cuesta de la Rufina, número 7 de Argamasilla de Calatrava. Aquí sirven unos desayunos maravillosos y unas comidas para llevar excelentes. Insisto, La Hortelana en Argamasilla de Calatrava. Volvemos tan solo dentro de unos minutos. Hasta luego.